Le damos gracias al Señor de nuevo porque estamos aquí reunidos como iglesia en este lugar precioso, en esta ciudad de Lauderhill, en el sur de la Florida. Así queremos bendecir con todo nuestro corazón a todos los que nos puedan ver a través de la internet, en este medio de comunicación precioso. Y queremos decirle, verdad, que esta palabra sea de mucha edificación para tu vida. Quizás estés pasando situaciones difíciles, pero siempre hay algo especial que viene de parte de Dios para tu vida y que puede abarcar no solamente tu vida personal, sino familiar y aún los que te rodean en cualquier aspecto que sea. Queremos enviar un saludo cordial a todos, con todo nuestro corazón, desde este lugar precioso, deseando que la paz, la gracia y el amor de Cristo esté con cada uno de ustedes. Declaramos bendecido este momento en que nos puedas ver o sintonizar en cualquier lugar donde estés. Nosotros declaramos gozo y paz en tu corazón. Amén. La Iglesia de Cristo da un saludo y un aplauso al Señor. Amén, amados. Y antes de abrir las Sagradas Escrituras, y hermano Pascual nos ayuda ahí, quiero hacer un pequeño resumen. El tema que estamos tocando, un encuentro con Jesús. El domingo pasado hablamos de la experiencia de un hombre pequeño de estatura llamado Zaqueo, y estamos predicando y enseñando y sacamos la lección de la experiencia de este hombre y sobre todo lo que él hizo para poder tener un encuentro cercano, legítimo y verdadero con Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué quiero recalcar un poco? ¿Por qué le he puesto un encuentro con Jesús en vez de un encuentro con Dios? Porque la palabra Dios, medio mundo y el mundo la usa. Pero el nombre de Jesús, para poderlo utilizar, necesita ser revelado. Y es en el nombre de Jesús, porque es en Cristo Jesús, en el Hijo, en que el Padre lo ha puesto todo, y es la única manera o método en que el hombre puede acercarse, reconciliarse y tener la salvación. Amén. De parte de Dios. Amén. O sea, por eso enfatizo, un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Bien, los hermanos, con el Cristo, con el Mesías, con el resucitado, no con el que mataron, no, con el resucitado. Siempre ha habido y siempre lo habrá mientras haya humanidad y Cristo no haya venido. Siempre habrá un hombre, una mujer, siempre habrá una familia, siempre habrá una sociedad que estará necesitada de tener un encuentro cercano, legítimo con la persona y la obra redentora de Cristo. Amén. Lo hubo en el pasado. Lo experimentó Zaqueo, de quien la palabra de Dios dice, verdad, que él era pequeño de estatura, verdad, pero hizo todo lo posible para tener ese encuentro personal con Cristo y lo obtuvo. Lo hubo en el pasado, lo hay en el presente, y mientras esperamos al Señor Jesús, siempre habrá la necesidad de que alguien se abra y dé el primer paso para tener la iniciativa o la intención de buscar de Dios. Amén. Pero sobre todo en Jesús. Amén. Y espero que esta mañana o esta hora usted aproveche y le ponga mucha atención a esta palabra y a lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Díganles, hermano, Dios nos quiere enseñar algo. Una vez más. Dios logró, o mejor dicho, hacemos la pregunta, ¿logró Zaqueo verdaderamente obtener aquello que él tenía en su corazón y que buscaba? ¿Lo logró? ¿Lo logró? Sí. ¿Sí? ¿Logró la meta, el objetivo? Sí. La palabra de Dios dice, voy a resumir, que Zaqueo había escuchado que Jesús iba a pasar por ese lugar. Cuando él llegó había gran multitud, Jesús ya estaba ahí. Pero como él era pequeño, verdad, de estatura, y por causa de la multitud se le dificultaba tener un encuentro cercano con Jesús, así frente a frente. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Dice la palabra. Vio un árbol, dice de sicómoro, y se subió al árbol. Y aparentemente, pues, él
era todo lo que quería lograr, aunque sea de lejos, ver a Jesús, físicamente. La multitud en cierto aspecto era un impedimento, pero él logró sobresalir de ese impedimento. Díganles, hermano, hay que romper los impedimentos. No hay que inventarlos. Los problemas no se estiran, se acortan, se solucionan. Y este hombre pudo sobrepasar a la multitud y decir, bueno, si la multitud es grande y se me es difícil, y más que soy chiquito, soy pequeño, pero yo aunque sea de un árbol, como me subo y desde lejos sobrepaso a la vista de la multitud y puedo verlo. Lo hizo, pero hay algo muy importante que él quizás dijo, aquí se termina todo. Su objetivo era que él había oído y quería ver a Jesús. Pero no fue así. ¿Cree usted que Dios conoce la intención y el deseo de tu corazón? ¿Entenderá y le será de interés a Dios el saber de que en usted hay un anhelo, hay un deseo, hay una pasión de conocerlo a Él, de encontrarse con Él? ¿Le será importante a Dios? Sí, le es importante. Y quizás para Zaqueo dice, bueno, esto ya me subí al árbol, ya lo miré lejos, ya va a pasar por ahí, por lo menos ya lo miré. No, pero Jesús no pasó desapercibido el hecho de todo lo que hizo Zaqueo. Vio al hombre pequeño en el árbol y le mencionó su nombre. Dígales, hermano, Dios te conoce de nombre y de todo. Antes de nacer, después de nacer, y hasta llegar al último hálito de esta vida en esta tierra y en el cuerpo, Dios nos conoce. Porque Él nos creó. Así que le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol, date prisa, porque me es necesario ir a tu casa. ¿Fue el Señor a la casa? ¿Cómo crees que sea sentido el corazón de Zaqueo cuando le dijo el mero, el Señor, el que hizo los cielos y la tierra y está en ese cuerpo contenido? Le dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol, date prisa, porque me es necesario ir a tu casa. Hermano, el hecho de que Jesús le haya dicho me es necesario, hermano, eso es impactante. Quizás Zaqueo no esperaba eso. Hay personas que quizás no esperan mucho de Dios, sin darse cuenta que Dios tiene mucho que dar. Y no solamente tiene mucho que dar, está apasionado, deseado, anheloso de entregártelo, de dártelo a ti. Le es necesario a Él querer tener un encuentro personal con lo que se había perdido. Y Él vino a buscar. Aquel pequeño hombre se bajó a prisa. Antes no se tiró del árbol, pero que se bajó a prisa, imagina que lo hizo. Y Jesús y los dos lograron su objetivo. Él logró más de lo que él creía que venía a buscar. Logró más. Y Jesús también fue y lo sació. Fue a su casa, estuvo con él. Lo criticaron, de hermanos, siempre van criticones. Siempre el diablo va a tratar de impedir. El diablo siempre va a tratar de impedir de que tú tengas de una manera alegre y gozosa ese encuentro personal con Cristo. Siempre va a tratar de obstruir. Porque cuando estaba en la casa, en el hogar de Zaqueo, hubieron murmuradores. Este no sabe quién lo invitó a la casa, que es un publicano, y los que lo rodean a él son pecadores. Pero Jesús, como conoce los pensamientos de los que estaban ahí cavilando en su pensamiento, ¿verdad? Diciendo, si fuera el Mesías, no sabe quién lo invitó a la casa, que es un pícaro, que es un malvado, que es un ladrón, ¿verdad? Que se aprovecha de los impuestos, que cobra más de lo demás. Pero Jesús le dijo, ¿qué cavilan ustedes en sus pensamientos? ¿Por qué murmuran? ¿No saben de que yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? Y este pequeño hombre, en el cual ahora me está viendo a mí y yo estoy en su casa, es un hijo de Abraham. Y como es hijo de Abraham, tiene derecho a comer del pan, a ser salvo. Amén. Algunas veces creemos que no tenemos derecho, pero cuando Dios despierta tu corazón para buscarlo a Él, debes de entender que Dios va a hacer todo lo imposible para que lo conozcas y para hacerte bien, para salvarte. Ahora, hay que poner la parte de nosotros que nos corresponde. Fíjense, hermano, sí hay que poner nuestra parte. Y hay una parte que hacer, es nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice que Dios pone el hacer como el hacer de su buena y perfecta voluntad. Dios como que se va a abrir camino para despertar tu corazón. Amén.
¿Cuántos pueden reconocer que un día Dios despertó tu corazón? Amén. Y empezaste a experimentar de que te estaba llamando y que solamente Él podía saciar tu vida, pero tú le correspondiste? ¿No te hiciste el sordo? Amén. Le creíste. Amén. Le obedeciste. Amén. Actuaste en fe y le creíste a Él y ahora estás perseverando. Amén. Y Dios te ha hecho bien. Amén. Sí, Señor. Amén. Todos, igual que Zaqueo en cierto aspecto, nos hemos encontrado en una necesidad interna en nuestro corazón. Pero cuando hemos dado ese primer paso de fe, amados hermanos, lo demás lo hace el Señor. Zaqueo, sin lugar a dudas, se movió de su casa, no se sabe qué distancia caminó, a donde estaba la multitud, a donde el Señor estaba, pero Él lo hizo. Llegó a la multitud, habían problemas, sí, la multitud era mucha, pero Él no le impidió nada a eso. Hay un árbol, me subo al árbol, yo lo que quiero es lograr ver algo y ver este hombre maravilloso y famoso, que he oído que ha libertado a los enfermos, los endemoniados, ha sanado, etcétera, etcétera. Yo quiero conocerlo. Gloria al Señor. Aleluya. Señor. Si hay alguien que está interesado en las almas y su negocio es eso, es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién es el que trae el convencimiento pleno de nuestra condición interna para que Cristo y su obra sea aprobada? Y es el que te va a iniciar en esa verdadera fe. Amén. No eres tú. Es Cristo. Es Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie puede venir a mí si el Padre, por el Espíritu, no lo trae. Dígales, hermano, siéntete privilegiado. Siéntete gozoso. Siéntete agradecido de que has sido escogido y ahora eres un vaso de honra y de gloria. Amén. Sí. Denle ese aplauso al Señor. Porque es difícil también imaginarse de que usted y yo, imagínense si hubiéramos estado en los zapatos de Faraón, o en los zapatos de Caín, o en los zapatos de Judas el traidor. No, cuidado. En el misterio de la piedad hay muchos que son granos de trigo, pero no todos son granos de trigo, son granos de otra cosa. Hay muchos que no van a entender, ni a escuchar, ni se van a interesar en el llamado de Dios, ni mucho menos lo van a buscar. No, porque es el otro misterio de la iniquidad. Pero usted y yo hemos sido despertados y estamos aquí como la iglesia de Cristo. Amén. Con lo cual hay que estar eternamente todos los días agradecidos de que Dios despertó nuestro corazón y no le hemos puesto pretextos ni excusas para buscarlo. Amén. Este año 2015 lo estamos proclamando año de consagración. Ella vino estos días. Yo la miré cuando entró por ahí y estábamos una semana de todos los días de su consagración. Me acerqué a ella, conversé con ella y ella me abrió su corazón y hablé y la invité y se quedó. ¿Te has sentido bien estos días que has venido aquí, Miguelina? ¿Sí o no? Sí. ¿Has escuchado palabra de Dios? Sí. ¿Y estás sabiendo que Dios está obrando en tu vida confiadamente? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás creyéndole al Señor? Sí. Lo mismo a los demás. Y aunque ya han tenido un encuentro personal con Cristo, ¿qué le hemos dicho al Señor? Que cada alma, que cada familia que el Señor traiga a este lugar, amén, venga para que sea saciada. Amén. Amén. Vamos a irnos a las Escrituras. Lucas capítulo 4. Leeré esto porque luego me voy a Marcos, donde voy a concluir. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21 leeremos. ¿De qué manera en realidad fue el aspecto de la conducta y el propósito de la persona de Jesús? ¿Cómo fue profetizado? Isaías capítulo 61 habla de que el Señor iba a venir y estando en la tierra Él iba a ser ungido por el Espíritu Santo. Cuando el profeta Isaías está profetizando de que el que iba a venir como el Cristo iba a ser el ungido de Dios e iba a ser investido lleno del poder del Espíritu Santo, era para dar a conocer una obra maravillosa de salvación, de perdón y de reconciliación a la humanidad caída y perdida en el pecado, del cual prácticamente Satanás se aprovecha. Satanás siempre se va a aprovechar de la desobediencia.
de los defectos, de las debilidades. Él va a usar la mentira para mantener cautivo, en prisiones, en esclavitud, en cadenas a la raza humana, a modo de hacerla que se pierda con él. El único que debería estar perdido y esperar el tiempo final sería el diablo, pero lastimosamente hay mucho género humano que lastimosamente va a estar siempre engañada y va a sostener la obra de Satanás, no la de Cristo. Pero ¿cuántos agradecemos a Dios por Cristo Jesús? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret donde se había criado, ¿quién? Jesús. El Señor Jesús. Amén. Sí, ahí mantuvo su infancia, su niñez, su adolescencia, etc. Era muy conocido. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Esto era común en los judíos. Y todavía lo es, usted lo sabe, ¿verdad que sí? Tradicionalmente. Conforme a la costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Continuamos, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, porque Isaías 61 habla de esto. Él se refiere a eso, de lo que había escrito el profeta, cuando comienza a leer. Y habiendo abierto el libro, o sea, de Isaías, el rollo que le dieron en ese tiempo, halló el lugar donde estaba escrito, y quiero que note esta escritura, porque esto es vigente para el día de hoy igual. Y se identifica con la necesidad de la sociedad, así como se identifica con la sociedad del pasado, como el caso de Zaqueo, pero también como en el caso que vamos a tratar hoy. Por cuanto me ha ungido para dar ¿qué cosa? Número 1, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué otra cosa? A sanar a quién. ¿Cree usted que hay pobres que necesitan recibir buenas nuevas? ¿Ah? No estoy hablando pobres económicamente solamente, estoy hablando pobres espiritualmente, porque hay muchos que son millonarios en riqueza, en materialmente, pero hermano, si se mueren sin Cristo, mueren como el peor miserable, porque las riquezas materiales, posiciones, etcétera, eso no vale. Estamos hablando de buenas nuevas de ¿qué? A los pobres en primer lugar de espíritu. Buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar ¿a qué? A quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a quién? ¿Cree usted que habrán prisioneros, habrán cautivos? Sí, hermano. Sí. Déjeme decirle cuánto lástima me dio escuchar estos días que un compañero de trabajo, ¿verdad? Su brazo está inflamado y ya día ese brazo con dolor, con malestar, y ya él se ha estado quejando. Y déjeme decirle, y se le ha inflamado a tal grado que ahora pues los médicos simplemente le diagnosticaron que tiene cáncer. Y quizás esté avanzado. Pero este hombre yo lo he visto en la fábrica y no estoy criticando la manera para destruirlo, sino que estoy tratando de poner un ejemplo de cómo el diablo nos mantiene engañados y cómo puede lograr su objetivo hasta matarnos en espíritu, alma y en el cuerpo. Pero este hombre yo lo he visto con una clase de atadura de fumar, hermano. Cualquier clase de tabaco, de cigarro, que prácticamente yo nunca he visto que él se alimenta. En el break, en los poquitos tiempos y durante el tiempo, mientras él tenga espacio y lugar de tiempo ahí, inmediatamente lo primero que agarra es cigarro, un cigarro tras otro, un cigarro tras otro, un cigarro tras otro. ¿Cree usted que esto no ha colaborado para matarles las células en el cuerpo y que esta enfermedad o lo que sea que él ha producido, no sé desde cuánto tiempo, se le crezca, se le desarrolle? ¿Cree usted? Claro. Si no come bien, pero tiene una atadura terrible por el cigarrillo. ¿Y qué es lo que no hace el cigarrillo, hermano? Que es una de las ataduras de adicciones. Entonces, ¿cuánta gente hay cautiva? ¿Cuánta gente hay presa en ataduras, en vicios, en costumbres que llevan al final, escuche bien, efectos negativos, destructores y posiblemente hasta la muerte? Algunos, gracias a Dios, logran, ¿verdad?, sobrevivir espiritualmente porque se rinden al final de su vida y aceptan a Jesús, pero hay otros que no. Pero Jesús vino a eso, a libertar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Todas estas son características de una sociedad que está en ese aspecto, ¿sí o no? Sí, hermano, todavía lo hay, no solamente en el pasado, pero Cristo vino ¿para qué? Para dar libertad, para dar oportunidad de salvación, para dar prosperidad, para hacer bien a la humanidad. ¿A predicar qué cosa? El año agradable del Señor, a dar buenas nuevas.
que había una salida a tu necesidad. ¿Cree usted que hay una salida a la necesidad de la humanidad hoy en día? Sin lugar a duda, hermano. La oportunidad que tú y yo hemos tenido y hemos aprendido a aprovecharla sigue siendo vigente para la humanidad de hoy. Lastimosamente mucha gente está, hermano, atada, está cautivada, está con su mente entenebrecida, está con su corazón endurecido bajo el engaño de Satanás, del mundo y del pecado, y le cuesta reaccionar que Dios quiere hacerle bien. Pero Él vino para eso, Él murió en la cruz del Calvario e hizo provisión precisamente para darle esa libertad, esa salvación, ese bien a la humanidad. Y todavía está la oportunidad. Terminamos hasta el 21. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y todos los que estaban en la sinagoga, los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: hoy, físicamente ahí, después de que leyó, hoy se ha cumplido esa profecía, esa escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque de quien se escribió estaba precisamente leyendo. Amén. Y él estaba ahí. Así es. Si él estaba ahí, los enfermos podían ser sanados. Amén. Los endemoniados podían ser, ¿qué cosas? Liberados. Los oprimidos podían ser, ¿qué cosas? Libres. Los cautivos, los encarcelados espiritualmente, moralmente, tenían la oportunidad. ¿Sí o no? Amén. Aunque físicamente no se ve en el hecho de Zaqueo que tenía algo grave, lo de él era de una manera espiritual, era una situación interna, moral y de conciencia, ¿sí o no? Porque había hecho injusticia, el único era un pecado y le estaba molestando adentro. Por eso él fue despertado por el Espíritu de Dios a tener un encuentro con Jesús, y lo obtuvo y le fue para bien, ¿sí o no? ¿Fue productivo? Sí. Por eso después de que llega a la casa y tiene ese encuentro con Jesús, la reacción de él, ¿cuál es? De un verdadero y genuino arrepentimiento, a tal grado que él dice, ¿verdad? Todo de lo que tengo, la mitad yo la voy a compartir y se la voy a dar a los pobres. Y si he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. ¿Había arrepentimiento, sí o no? Sí, había un efecto positivo de ese encuentro con Jesús. Ahora, vámonos al hecho que vamos a tocar hoy. Diferente al de Zaqueo, pero que, mis amados hermanos, es lo mismo. Siempre hay una necesidad. Amén. Pregunta: ¿cree usted que hoy en día el efecto del mundo espiritual del mal, Satanás, los espíritus inmundos, los demonios, el sistema del mundo sigue engañando y sigue esclavizando y destruyendo a mucha humanidad? ¿Sí o no? Y déjeme decirle, esto no tiene nada que ver con la edad o con la experiencia o madurez que uno crea que tenga. A Satanás no le importa inteligencia, no le importan títulos, no le importa edad. Simplemente, si no tiene a Cristo y el señorío de Cristo no ha ordenado esa vida, Satanás tiene legal derecho para promocionarse y hacer su obra. Y lastimosamente hay mucha gente atada todos los días, consumado bajo el gobierno de espíritus demoníacos y de Satanás bajo el engaño. Hoy vamos a ver el caso de un padre. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. Y quizás usted como padre va a recibir este mensaje para atender más la atmósfera que le ha rodeado a usted, y también la atmósfera que le puede estar rodeando a su hijo, porque estamos expuestos si nos descuidamos. Si Cristo no toma el primer lugar en nuestra vida y nos hemos olvidado de tener una vida consagrada y darle lugar a Él, y no conocemos su palabra, el único que va a tener ventaja de esto se llama Satanás y los espíritus inmundos. El diablo, el mundo y el pecado van a hacer estragos, porque hay una humanidad que está abierta menos al señorío de Cristo. ¿Hay necesidad de libertad? ¿Hay necesidad de salvación? Sí. Veamos en este aspecto qué es lo que sucedió en la escena donde están involucrados los discípulos. Hay otra multitud, quizás diferente a donde estuvo Zaqueo,
pero que en la escena también hay un padre y un hijo, pero también en esa escena aparece otra vez ¿quién? El Mesías amado, el medio de salvación, el que da la oportunidad para tener una salida y una solución a cualquier problema que haya, siempre y cuando se clame a Él, se busque a Él y se le abre el corazón. Dile a su hermano, hay necesidad de tener la iniciativa, de abrir el corazón, de creerle a Dios y de clamar a Él, y Él responderá. Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Vamos a leer ahí. Y espero que, resumiendo el mensaje y la enseñanza de esta hora, usted aproveche lo que vamos a aprender ahora. Si lo relacionamos con Zaqueo, no es exactamente igual en el sentido de las necesidades que rodeaban. En ambos casos habían diferencias, pero la atmósfera, amados hermanos, que rodea para llevar la escena de la necesidad de cada quien, el resultado siempre es igual y está siempre en el mismo ser, en Jesucristo. Y vean lo que pasó aquí. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, quiero aclarar algo. ¿Por qué dice cuando llegó a donde estaban los discípulos? El Señor anteriormente a esto le había dicho a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 de sus discípulos, y los había llevado a un lugar aparte y les dio una experiencia de revelación donde Él se transfiguró. ¿Cuántos han leído esa parte de la transfiguración de Jesús? Amén. O sea, se transfiguró en la realidad de lo que Él es. No era su tiempo, pero se lo hizo a ellos 3. Y cuando regresaron de esa transfiguración que regresaron, Él vino y se acercó a los otros discípulos. Y había una multitud. Cuando llegó donde estaban los discípulos, o sea, los demás, vio una gran multitud alrededor de ellos, o sea, estaban rodeando a los discípulos y había algo por ahí. Y escribas que disputaban ¿con quién? Con los discípulos. Con los discípulos. Pero había multitud. Versículo 15. Y enseguida toda la gente, viéndolo, ¿qué pasó? ¿A quién vieron? A Pedro, a Juan, a los demás discípulos. No, los demás, el resto del grupo estaba ahí. ¿Sí o no? Cuando Jesús entra en escena, algo va a suceder. La atmósfera tiene que abrirse para bien. Algo se tiene que maravillar. Algo se tiene que abrir. La boca quizás dejará de hablar. Algo va a suceder por dentro y por fuera del corazón, de la persona, de la familia, de la nación que se abre. Cuando Cristo entra en escena, algo maravilloso tiene que pasar. Amén. Yo recuerdo ese día cuando el Espíritu de Dios obró a través del pastor predicando el Evangelio, y yo estaba anhelosa, deseosa, apasionadamente que aquel hombre terminara y yo levantar mi mano. Yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Jesús. Amén. Porque el ambiente que me rodeaba cuando yo accedí a ese día, a esa reunión de jóvenes, era una atmósfera que la gobernaba Jesús. Amén. Lágrimas subieron en mis ojos. Y en ese grupo, de esa pequeña congregación, yo estaba anhelando que terminara la prédica para decirle: Señor, este es mi lugar, esta es mi familia, esto es lo que yo quería, y gracias por abrir mis ojos. Amén. Aquí está mi vida. Amén. Año 81. Hasta aquí. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a Él, ¿qué cosa? Le saludaron. Jesús siempre debe ser bienvenido. Amén. Versículo 16. Y Él les preguntó: ¿qué disputan con ellas? O sea, ¿qué onda hay aquí? ¿Qué problema hay aquí para meterle mano? ¿Sí? ¿En palabras? ¿Cree usted que el Señor está dispuesto a meterle mano a tu corazón y a tu vida? Amén. Meterse a tu vida, pero no para destruir, sino para hacerte bien. Amén. ¿Crees que Dios conoce tu mente, tu corazón y tu necesidad? Pero no solamente personalmente, sino que puede abarcar a tu hijo, a tu padre, a tu madre. ¿Ve por qué la importancia de lo que le estoy pidiendo? Traiga los nombres, piense, traiga los nombres de su familia, sobre todo los que no han tenido un encuentro personal con Cristo, para que conozcan al Cristo libertador. Amén. Y salvador. Esa debe ser unas prioridades en nuestra vida este año 2015. Y todos aquí tenemos personas que son parientes nuestros cercanos que no han conocido a Jesús.
Amén. Y muchos de nosotros quizás hay cosas que todavía tenemos que decir, Señor, arréglalas, ordénalas, dame disciplina, ayúdame. Amén. Amén. Necesitamos de Cristo. Sí, Señor. Y de pronto, ¿qué disputan ustedes con ellos? Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, que era el necesitado, diga, el necesitado. Necesitado. Dígale, ¿puede ser que seas tú? Directamente. O puede ser indirectamente que no seas tú, pero puede ser ¿qué cosa? Tu hijo. Ah, no, puede ser que no seas tu hijo, pero puede ser ¿qué cosa? Tu papá, o tu mamá, o el sobrino, o el tío. Aún hasta la suegra hay que meterla en la lista. Sí. Hay suegras, buena o mala, es la suegra y es parte de la familia. El suegro también. Señor. No me metan los perros y los gatos, porque eso es una parte. Porque hay gente que ama más los animales que las personas. Piensa más en ellos. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de almas, seres humanos. Amén. Y el necesitado de la multitud dijo, maestro, traje mi hijo, ¿verdad? Traje a ti mi hijo, que tiene ¿qué cosa? Un espíritu mudo. La cuestión es terrible, hermano. Sigamos leyendo. O sea, que la cuestión no era como la de Saqueo, ¿verdad que sí? Lo de Saqueo se solucionó. Soltó el billete después, cuando el Señor entró ahí. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa tumarajes por su boca, o sea, y cruje los dientes. O sea, la escena era terrible. Estamos hablando de un caso de demonización, posesión demoníaca completa. Cruje los dientes y se va secando. Bueno, ¿qué es lo que no hace el diablo cuando ha agarrado un alma? Lo exprime. Bien. Porque lo que quiere es destruir, matar. A eso mismo, esa es la obra de él. ¿Es real todavía hoy en día? Sí, hermano. Aunque mucha gente no lo entienda y no lo quiera creer. Sí lo hay. Y lo es. Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echase fuera. No pudieron. Déjeme decirle, no es fácil. Pero para Cristo no hay nada imposible. Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque para Cristo no hay nada imposible. ¿Qué fue lo que leímos al principio en Lucas? He sido ungido por el Espíritu, ¿para qué? Para traer buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera, libertad a los cautivos, a los oprimidos, sacarles de las cárceles, a los ciegos darles la vista, etcétera. A eso vino. Y es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Si le crees, ese poder del Cristo resucitado por su palabra y el Espíritu Santo está activo. Todavía Cristo puede sanar, salvar, libertar a los cautivos. Amén, amén. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, dígale a su hermano, este año créele a Dios. Sí, vendrán momentos difíciles en los cuales quizás como que te van a poner entre dicho, entre dudas, te van a aflojar en las cuerdas de tu corazón para no creer. No, dígale, en el nombre de Jesús, aprende a reprender esa incredulidad. Aprende a resistirla. Yo no puedo hacerlo por usted. ¿Es usted o soy yo, de una manera personal, quien tiene que aprender a resistir, número uno, cualquier duda? Y eso se produce porque con el corazón se puede creer o se puede dudar. Había un elemento, eran dos los que se necesitaban para sacar al tipo ese que estaba destruyendo al pobre muchacho, al hijo de este hombre. Pero el número uno era ¿qué cosa? Suficiente fe. Hay que creerle a Dios, porque la palabra dice que nada hay imposible para Dios y tampoco nada imposible para el que puede creer en Jesús. Amén. Hay veces que es difícil creerle a Dios, hermano. Y cuando las circunstancias apretan, como que todo va hacia abajo, y en vez de salir a flote y encontrar una solución, como que no hay salida. Aún así, hay que creerle que Él es soberano, que Él puede tener y tiene el control del principio hasta el fin de las circunstancias de tu vida y de mi vida y de mi familia y de todo lo que tengo y lo que soy. Y si estoy en el propósito de Él, Él no va a fallar. Amén. Número uno, hay que creerle a Dios. Amén. Mira, hermano, este año Hay que creerle. no decaigas en la fe, dígale, no decaigas en la fe. No mires las circunstancias, ni en tu vida,
ni en la vida de tus parientes. Dígale, pon tu mirada en Cristo, créele a Él y a su palabra, y dejemos que la haga. Generación incrédula, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Él sabía que era poco tiempo lo que iba a estar. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Y qué dijo? Tráigamelo aquí, papito. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, dígale a su hermano, es una sonrisa, hermano. Dígale a su hermano, esto se pone bueno. Pero dígase, hermano, dígalo de verdad, esto se pone bueno. Siempre se pondrá bueno para aquel que busca, para aquel que clama, y se pondrá muy feo y muy malo para el mismo diablo y los demonios. Pero tiene que entrar en escena el rostro y la fe del Cristo resucitado, el Dios Todopoderoso. Y los demonios sí conocen a Dios, más que nosotros. Muchas veces. Nosotros deberíamos de conocerlo más, pero ellos, como son espíritus, saben quién es Jesús. Y no lo que quedó en la cruz, no lo que mataron, no, lo que resucitó, el poderoso, ellos lo conocen. Ahí no había resucitado porque no había muerto todavía, pero el Espíritu Santo de Dios lo había ungido precisamente para echar fuera a los demonios. Gloria al Señor, amén. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajes. 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo, hermano, déjeme decirle, cuando no se conoce a Cristo y no ha entrado en la atmósfera del reino de Dios en Cristo Jesús, en una persona, en una familia, en una nación, Satanás puede estar generaciones por completo y muchos años en una persona, y puede continuar su obra en otra generación. Sí, a él no le molesta. ¿Sabe por qué? Porque él no se envejece como usted y como yo, porque él es espíritu, él no tiene límite de años. Satanás no cumple años, tampoco Cristo ahora, porque es el mismo deseo para siempre. Él es el mismo, Satanás es el mismo, seguirá siendo igual, espíritu maligno ahora, hasta el tiempo en que será totalmente condenado y echado al mismo infierno para siempre. Amén. Le llegará su tiempo, porque él sabe, él lo sabe, pero él sabe hacer su trabajo. Y en donde encuentra lugar, él va a dejar huellas de destrucción, de muerte, de fatalidad, si se le da lugar. Desde el niño, versículo 21, vamos a ver hasta el 27, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes, ay hermano, y aquí es donde está la lección. Aquí es donde me gusta el corazón de este padre. Pero si puedes hacer algo, voltea a ver a su hermano, dígale, él puede hacer. Él puede hacerlo. Quizás tú y yo no podemos. Los gobiernos no pueden. No pueden gobierno. Los religiosos no pueden. Los discípulos hasta ese momento, en esa situación, no pudieron tampoco. Pero Cristo Jesús, hoy más que nunca, sí puede. Amén. Nada hay imposible para Él. Amén. Y Él se va a meter en el territorio del diablo para despojar al diablo y sacar esa víctima y meterla al campo de la atmósfera de libertad y de gozo de su reino. Amén. Amén. A donde entra en escena el reino de Cristo, el reino de las tinieblas, tienen que desaparecer. Donde entra la luz, las tinieblas tienen que salir. Amén. Donde entra el espíritu de vida, el de muerte tiene que dejar su lugar. Sí, Señor. Aquí, ¿cree usted que este hombre estaba sufriendo? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos son padres aquí? Amén. Amén. Quizás algunos no son padres, pero usted tiene sentimientos, tiene familia. Y creo que le duele si usted sabe que hay alguien de su familia que está sufriendo algo terrible. Puede ser que sea una enfermedad, un vicio, quizás no necesariamente tenga que dar una posesión demoníaca, como el sufrimiento de este hombre con su muchacho desde niño, de lo que este espíritu maligno estaba haciendo en este muchacho.
Pero dígale a su hermano, pero siempre viene el momento de Dios. Siempre viene delante de Dios. Siempre va a llegar ese Siempre momento. va a llegar en ese momento. Y dígale, no pierdas la oportunidad, porque ese tiempo llega. Porque ese tiempo llega. Amados hermanos, ese tiempo de Dios llega. Y cuando llega, hay que saberlo aprovechar. Amén. Cuando Jesús entra y ha encontrado lugar y espacio en esa mente, en ese corazón, déjeme decirle, Él hace su obra y su trabajo bien. Y lo que estaba gobernando ahí para mal, tiene que dejar esa persona, tiene que dejar esa mente, tiene que dejar ese espíritu, esa alma y ese cuerpo. Él tiene que huir, tiene que huir. Amén. Vamos entendiendo, mis amados. Amén. La situación del papá y del muchacho, hermano, era terrible. Era un caso más peor que el de Saqueo. Física y emocionalmente, hermano, y familiarmente era más, para mí era más terrible. A Saqueo lo perseguía la conciencia, ¿verdad?, de lo injusto y del robo, etcétera, y del timo, lo que sea en cuanto a dinero. Pero esto era una vivencia día tras día. Imagínense un muchacho endemoniado. A mí se imagina que la casa lo mantenía amarrado. Porque estos casos, usted no puede descuidarse. Es terrible, es un gran peligro. ¿Está viendo los elementos que gobernaban a este muchacho? Lo que hacía. Y el intento todos los días era de matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, o sea, de mí y de mi hijo. ¿Y qué es lo que le dice? Y ayúdanos. Dígale, qué sencillo es creerle y pedirle ayuda al Señor. Y Él estará pronto para responder. Siempre estará pronto para responder a un corazón necesitado, sencillo, que se abre creyéndole a Él y a su palabra. Amén. Jesús es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Él libertó ayer y liberta hoy. Amén. Y mientras Él no haya venido, su Espíritu Santo está aquí, su iglesia está aquí. Amados hermanos, Dios quiere libertar a los pueblos, Dios quiere libertar a las familias, Dios quiere darle vida a las naciones. Amén. Y me gusta el lenguaje sencillo de este Padre en este versículo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y miren lo que el Señor le pregunta, versículo 23. El Señor le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo es posible. ¿Por qué no lo leemos otra vez? ¿Por qué no me ayuda a leerlo? Amén. Jesús le dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero esta no es cualquier creencia en cualquier fuente. Cuidado. Él está diciendo, si puedes creer en mí y en lo que está escrito en mí, Amén. no en el brujo. Porque hay gente para estas cosas y circunstancias o problemas, lo primero que busco no es a Cristo, es al brujo. Consultan el horóscopo, ¿sí o no? Es el satanista, el que anda por ahí de adivino, consultando las estrellas, ¿verdad que sí? A la virgencita, al ídolo, a lo que sea. Cuidado, porque la fe verdadera no es para cualquier fuente y no viene así nomás de una fuente de mentira. La fe verdadera viene de una fuente de verdad. Cristo es la única verdad. amén. Amén. Viene de una fuente justa y verdadera. Cristo es la justicia de nosotros para la humanidad. Por eso Él está diciendo, ¿verdad? Jesús le respondió, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Dios hermano, qué importante es creerle al Señor. Dígale, no dudes. Afianza tu fe, que el Espíritu de Dios estará siempre dispuesto para afianzar esa fe. Amén. ¿Qué estás pasando? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Este año 2015, ¿cuántos tenemos dificultades, debilidades, necesidades? ¿Cuántos estamos luchando internamente o por afuera con cosas que necesitamos la ayuda del Señor? Pero ¿cuántos en fe le pueden decir, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame? Quiero salir de esto. Amén. Y si usted se lo dice de todo corazón, va a haber una salida. Amén. Este año 2015 sí lo va a haber.
Créale a Dios. Quiero incitarlo a que le crea a mi Señor. Amén, amados. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, y mira, hay algo aquí muy importante. Me gusta la honestidad del papá. Primero le dijo, ¿verdad?, con un lenguaje sencillo, pero si puedes hacer algo, ayúdanos. Y después cuando el Señor le da la respuesta y todo, y se podía creer, y para el que cree no es posible, le dice, el hombre le da una respuesta, y le dijo, creo, pero hay algo que le añadió, ayuda a mi incredulidad. O sea que él creía como que en cierto aspecto, pero como que le hacía falta más todavía. Como que necesitaba más convicción en su corazón, hermano. Y es que no es fácil estar viendo la dificultad física, quizás de una enfermedad, de un diagnóstico que los médicos digan, ya tú no tienes cura, tu hijo con esa enfermedad, ya no hay una salida, tu problema no tiene solución, le has buscado de todas maneras, y alguien te dice por ahí, olvídate, ya eso no tiene solución, no tiene salida. ¿Qué es lo que cree que va a producir en su vida esto? Fe. Si usted se deja, lo que va a producir es duda, incredulidad. Y va a decir, no, Dios hasta de mí se me olvidó, no hay ni Dios. Mucha gente llega a decir eso. No, si Dios es mentira, Dios ni existe. Mira lo que me ha pasado. Y se ponen a sí mismos. Me ha pasado esto, le pasó a mi mamá esto, le pasó a mi hijo esto. ¿Y a dónde está Dios? Sí, porque el diablo puede hacer que un corazón y una lengua y una boca se abra para murmurar contra Dios y blasfemar contra Dios. ¿Usando qué cosa? Las circunstancias, volviendo incrédulo a la persona. Pero me gusta que el papá le dijo, creo, pero le añadió, ayuda a mi incredulidad. Mire, hermano, yo le doy un consejo. Van a mover momentos difíciles en su vida. Y número uno, usted sabe que no va a poder solucionar el problema, ¿sí o no? Nosotros lo intentamos ya, gloria a Dios, lo intentamos, pero no pudimos. Pero donde nosotros terminamos, ¿a dónde comienza? ¿Quién es el que comienza? Jesús. ¿En qué entonces se va a mover? ¿En sus propias fuerzas, humanamente hablando? ¿O va a empezar a confiar plenamente y a tener fe en Él y a descansar en Él, sí o no? Si no lo hace, va a seguir dando tumbos. Díganle, hermano, a donde se terminó el límite de nosotros, deja que comience el Señor. Pero ahí es donde empieza, ¿qué cosa? La fe. Es una atmósfera de fe. ¿Tienes problemas con tu hijo? Quizás no te identificas como este padre. Quizás tu hijo no tiene ataduras, no tiene vicios, no está endemoniado, pero estás pasando otra situación difícil. O quizás eres tú mismo. Quizás no es tu hijo, tu hija, tu hermana, tu mamá, tu papá. O quizás ninguna de tu familia, pero quizás es tu vecino, tu buen amigo, tu compañero de trabajo, tu siervo, tu trabajador, tu jefe. Siempre hay una necesidad en la cual, sin lugar a duda, se debe de mezclar y de meter el Señor Jesús. Amén. Pero hay que abrirle. Este hombre vino, estuvo en otra multitud parecida a la de Zaqueo, ¿sí o no? La multitud no les resolvió el problema. En esa multitud estaban, ¿qué cosa? Habían religiosos, porque estaban escribas, dice la palabra. Pero no solamente estaban los religiosos, estaban grupos de los meros discípulos del Señor. Tampoco le resolvieron el problema. Pero cuando Cristo viene, escuche bien, y entra en la multitud y hace la pregunta, ¿qué discusión hay aquí? Inmediatamente sale el padre y le dice, mira, es que este es el asunto que estamos discutiendo aquí, y mi hijo, etcétera, y le pone el plantea, y dice, tráigamelo. Dígale, hermano, hay salida en Cristo. Hay salida en Cristo. No imposibilites lo que Dios puede hacer. Dígale, cree, Señor. Cree, no lo vuelvas imposible. Créele que el Señor tiene una salida. Amén. Tráigamelo a mí. Y entonces, usted sabe lo que pasó el demonio, ¿verdad? No, el demonio lo vio y va a tener una reacción. Aquí dice, hay otras partes de la Sagrada Escritura que dice que los demonios, cuando vienen a Cristo, van corriendo e inmediatamente, ¡pum!, se postran ante Él y le dicen, Hijo del Dios Altísimo. Amén. Hay otras escenas. Este demonio era tan rebelde, parecido al diablo, a su jefe, que no se postró. Sacudió, intentó, como dicen, hasta el último instante, él sacudió al muchacho. ¿Para qué?
para matarlo antes de salir. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo, mi hermano? Amén. Porque este demonio reconoció a Jesús y la autoridad de Cristo, pero no dice que se postró, sino que más bien intentó, ¿qué cosa? El último intento, te voy a sacudir y a ver te quiebro la vida. Y fue lo último. Y cayó el muchacho, aparentemente como muerto. Pero el demonio había salido. El muchacho no estaba muerto, pero este demonio será duro. Porque Jesús le dice, no. O los discípulos, si usted lee el texto más después, los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no lo podemos sacar? Ah, muchacho, es que esta clase de género no sale, sino con ayuno y oración. O sea, hay que postrarse y hay que prepararse y meterse bien conmigo. Pero que sale. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, vamos por ella por 26. ¿Sí? Dice, reprendió al espíritu inmundo diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Me gustan las palabras certeras de Jesús, ¿verdad? Le dijo el nombre o el título o la obra que hacía el espíritu y le dijo, ¿verdad? Sal de él y no entres más. En otra palabra, no te pertenece desde ahora en adelante, es mío. Amén. Es mío. Yo lo liberé, yo pagué precio, yo lo encontré, ya no tienes nada que ver con él. Amén, amados. Amén. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen que discernir la atmósfera que rodea a tu hijo para ayudarlo? Y decirle, hijo, la atmósfera, lo que estás haciendo, lo que estás creyendo, lo que estás pensando, las amistades que estás teniendo, ten cuidado, porque no es la atmósfera que debe de envolverte, cuidado, es la otra atmósfera del otro, cuidado. Si el hijo no discierne, el padre debe de discernir. Este padre por lo menos vino y se encontró con Jesús y le creyó a Jesús. Tenía todavía ahí cosquillitas de duda, pero ayúdame, credulidad, mi Señor. Dígame, Señor, Jesús no falló. Sació al padre y liberó al hijo. Y el demonio, miren, tuvo que huir. Pedro dice, ¿verdad?, que si nos humillamos delante de nuestro Dios, escuchen bien, que si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, dice que podemos resistir al diablo y él tiene que huir si nos mantenemos firmes en la fe de Jesús. Eso dice la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y se quedó como muerto. De modo que muchos decían, el tipo logró el propósito y se tiró al muchacho. Un momentito, cuidado, donde Cristo entra, el diablo no puede seguir destruyendo. 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó, se levantó. Aquí está tu muchacho. Gloria a Dios. Póngase en pie. Aleluya, dígale, el Señor hace las cosas buenas de verdad y las puede hacer nuevas. Dígale, tú tienes oportunidad de restauración, tu hijo tiene oportunidad, tus niños tienen esperanza, tu familia tiene esperanza. Mientras Cristo no haya venido, hay esperanza, hay liberación, hay salvación. Amén, mis amados. Amén. Yo le incito que este año póngale cuidado a que usted tenga esa comunión con Dios. Póngale atención, póngale importancia. Me gusta lo que ella decía, que por causa del trabajo, ella quizás no le es cierto, casi no la vemos aquí, y a su esposo, pero que ella aún en su trabajo sabe que es Cristo, Jesús su centro, y que está ahí ayudándola. Ahora, si es importante pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a que aquellas cosas que quizás están como causando una separación para tener una vida más consagrada, pues dígale, Señor, creo que no hay nada imposible para ti. Me puedes cambiar las circunstancias, me puedes cambiar de trabajo, me puedes cambiar de lugar, todo, pero yo quiero amarte y servirte. Amén. Nada me va a tener de una vida consagrada. Amén, amados. Amén. Todo es posible para el que puede creer. Levante su mano.